Hey, buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos con el siguiente video, con el siguiente capítulo, como se le podría llamar, de los niveles perdidos de The Last of Us Remastered. Que bueno, aquí pues en el anterior video vimos lo que hubiese sido el capítulo de la fiesta de Jackson. Ahora pues vamos a ver cómo son las alcantarillas de Seattle. Que pues bueno, en esta de la fiesta de Jackson pues nos muestra más o menos es cómo hubiese sido la vida en Jackson o cómo se comportaban un poco las personas, cómo estaba el ambiente. Y pues bueno, esto de cuando Ellie apenas va a entrar a la fiesta, de cuando se encuentra con Dina al principio del juego. Que pues bueno, vamos con el segundo capítulo perdido y pues a ver qué depara. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of the window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Ok. Pues la secuencia que todos conocemos, ¿no? Vamos. Ok, aquí pues donde Ellie se va directo a la alcantarilla. Ok. Ok, aquí puedo ya jugar, en teoría. Esto no me acuerdo si ya estaba en el juego normal. Creo que no, esto es nuevo, ¿verdad? O si ya estaba, no me acuerdo, creo que no. Bien. Supongo que me tengo que sumergir, ¿no? ¿O no? No estoy muy seguro de qué hacer ahora. Ah, ok. Puedo mover para los lados. Y aquí puedo subir. Va. Ok, sí, creo que esto no estaba. Bueno, pues como nos comentaban, esto pues era un juego más o menos, bueno, un capítulo para resolver como puzzles y jugar pues subiéndonos a varios lugares de él y pasando por la corriente, ¿no? Intentando pasar por la corriente. A ver. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie, when you were avoiding the waves. Ok. Más o menos era como para mostrar la dinámica de cómo era pues para nadar, ¿no? Que pues al final de cuentas lo quitaron porque pues era un poquito de relleno y pues lo que quería, se cumplía el mismo propósito al final de los capítulos, ¿no? Cuando Ellie nadaba contra las olas. A ver. Entra a brincar. ¡Coño! Ok. Voy a intentar subir acá. Acá creo que había otro. Este mero. Ok, ahí veo un. Ahorita veo cómo llegar. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences.
Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Ok, pues prácticamente que aquí lo que intentan hacer es como ver que nos dan una solución, pero pues al final que eso no era la solución, prácticamente. Ok, supongo que sí era del otro lado a como había intentado hacerle. Vamos a ver. Sí estaba medio... Bueno, se me hace que sí hubiese estado medio tedioso estar haciendo esto en el juego. Ya creo que ya se me ocurrió una cómo hacerla. Voy a intentar brincar para allá y toparme en ese lado. Ahí está, eso. Bien, bien, bien. A ver aquí. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on a reversal when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Ok. Aquí pues al parecer, como lo muestran, no hay nada. Voy a agarrar esto, no estoy seguro si... ¿Tengo armas? Ok. No sé si me voy a... Si voy a tener que usarlas. Ok. Pues supongo que voy a tener que brincar para allá, ¿no? Ahí está. Llevo esto. Sáquenme de este maldito lugar. Oye, pues esto estaba muy avanzado, ¿eh? A diferencia de lo de Throughout the Jackson. rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Ok. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'll have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not Arriba y recognise as afuera. a playable space, Solo let sigue alone the subiendo y desired sale. route they need to take. Ok. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Un contenedor que llegó... ¿Pero de dónde? ¿Me puedo meter aquí? Ah, ok, sí, sí, sí. Va. Que son como que recompensas por explorar, ¿no? Y pues aquí ya nada más vuelvo a hacer. Como quiera, que asco, ¿no? A estar... O bueno, quién sabe, después de tantos años ya no va a haber tanta cagada aquí, ¿no? O eso es popó. ¿Quién sabe? We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Ok. Más o menos aquí lo que querían pues, era presumir, ¿no? La mecánica que tienen tan buena de ella acostándose. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we've been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Ok, prácticamente nos querían causar claustrofobia. Ok, a ver. La madre. Un mojón de ese tamaño son de los que se echa mi hermano. A ver, aquí la pregunta es, ¿paso para acá o por aquí? No, sí, por acá. No me deja trepar. Oh, te odio, universo. Ay, sí, no manches, aquí como ha de apestar a cagada, güey. Va a estar bien, machín. Ok. Este sería un lugar de mierda para morir. Ni que lo digas.
Originally, we had the water line much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Ok, prácticamente quitaron esto para que los jugadores... O sea, esto íbamos a tener que nadar, pero pues lo quitaron para que los jugadores no retrocedieran. A ver aquí, ¿qué As we pasa? surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Ok. A ver, ahorita vemos eso. Suena interesante. Al parecer hay un chasqueador ahí muerto que va a mostrar la cara de Joe. Vamos, maldición. We draw the player towards this pipe, as it's seemingly the route out of the tight space. Fairly soon, it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey isn't for wasted. It was important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route where they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Ok, pues prácticamente a estos nos pusieron dos caminos, ¿no? Y pues nos incentivan de que a seguir este camino como exploración. Y ya pues si lo seguimos y llegamos hasta el final, pues como recompensa por no haber nada, para no sentir que perdimos el tiempo, pues nos dan un objeto, ¿no? En este caso pues una botellita. A ver aquí. Maldita sea. Como entendía que había un chasqueador muerto. Dijeron que muerto, pero pues obviamente en el juego como tal no íbamos a saber que estaba muerto y pues íbamos a sentir el estrés, ¿no? La ansiedad de saber, de preguntarnos de que pues está vivo o no, y qué voy a hacer si está vivo. Vamos a ver. Ok. Ahí pues más o menos se nos mostró de que pues como Ellie tiene ese estrés postraumático, ¿verdad? ¡Ah, mierda! Y pues vio la cara de Joel a la verga. Ok. Esa escena, fíjate que hubiese estado buena. No entendí muy bien el por qué no la dejaron. Creo que porque le voy a dejar en la parte de la granja o algo así. Pero a mí me hubiera gustado una escena así, la verdad. Sí, impacta mucho. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that was shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed, but instead they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Ok, prácticamente aquí nos dice que ya... O sea, dejaron de usar ya los espacios estrechos. Y pues para cambiar de aires, para que no nos fastidiemos, vamos ya a cambiar a lugares pues un poquito más amplios. Está cerrado. Ok. Tengo entendido que hay una escalera. Ya. Que prácticamente no me va a dejar llegar a esa escalera nadando. ¿Cierto? En efecto. Ah, pues esta parte ya es el nivel de siempre, ¿no? A ver qué hay aquí. Espérenme. No, aquí no hay nada.
Aquí pues hay cagada, como siempre. Un poquito de popó. Si no, aquí ya es lo normal. Ay, qué perro asco. Son cucarachas, va. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Ok, sí, pues prácticamente dijeron que esto ya es de lo que dejaron en la versión final. Aquí no me acuerdo si tenía que mantener equilibrio. Vamos, ok. Aquí me voy a agachar más. Bien, y pues aquí ya puedo bajar, ¿no? Hey. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Ok. Supongo que ya estamos llegando al final. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí vamos a abrir. Ok. Terminó. Terminó. Bueno, gente, pues esto fue el nivel perdido de las alcantarillas de Seattle. La verdad, sinceramente, a mí me hubiera gustado que estuviese pues en el corte final, ¿no? Ya en el juego final. Pienso que, creo que más que todo, le hubiese agregado mucho efecto eso de que vio a Joel ahí con el chasqueador, ¿saben? O sea, que se imaginó la cara de Joel. Eso creo que me hubiera impactado mucho. Y pues, bueno, prácticamente pues le añadió, como dijo, 10 minutos al juego. Que pues bueno, no entiendo la verdad por qué lo quitaron. Yo lo hubiera dejado. A mí me hubiera gustado que estuviese ahí. Eh, la verdad no está difícil. Es pues un puzzle, entre comillas, muy fácil, muy sencillo. Y creo que pues no hubiese estado mal que lo hubieran dejado. Pero bueno, eh, por algo lo tenemos. Ya estuvo bueno que lo jugamos. Y para no alargar más el video, pues muchas gracias por estar aquí. Y pues los veo en el siguiente video con el último de los niveles perdidos. Nos vemos.